Enmienda, por lo tanto, se votará en su momento con su incorporación. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que trata de la declaración de Canarias como territorio de neutralidad permanente, zona de paz. Tiene la palabra para su defensa la señora Pita. Gracias, presidente. Señorías, buenos días a todas. Hoy presentamos a la consideración de ustedes, desde nuestro grupo, de Podemos, en Común Podemos y en Marea, un proyecto, una proposición no de ley sobre la declaración del territorio de neutralidad permanente de Canarias como territorio de paz. No voy a pasar a leerles la exposición de motivos de nuestra PNL, pero sí quisiera describirles el contexto de esta proposición. Si sus señorías quieren escucharme, claro. Le ruego a sus señorías que mantengan silencio y si van a salir de la sala que lo hagan con rapidez y sigilosamente. Gracias, presidente. Miren, en el mundo actual hay decenas de conflictos armados, tantos que alguien se aventura a decir que estamos casi en un terreno de Tercera Guerra Mundial. En cualquier caso, se reconoce por los organismos internacionales millones de personas muertas y millones de seres humanos desplazados como consecuencia de estos conflictos, desplazados que buscan ese derecho esencial a la vida, a un proyecto de vida en paz para ellos, para sus hijos, para sus familiares, que bueno, desde aquí, desde esta tribuna parece elemental, ¿no?, pero que tan duro es para esos millones de seres humanos. Nosotros en Canarias hemos tenido, mucho que ver, y desde siempre en nuestra historia, con la población migrante. Decía Pedro Lescano, que es uno de los grandes poetas que hemos tenido, que en la tierra abonada por la muerte solo he visto crecer la flor del hambre. Ese es precisamente el escenario al que hoy nos enfrentamos en muchas partes del mundo, un escenario marcado por el aumento de la persecución por motivos políticos, religiosos, étnicos, incluso de género. El número creciente de conflictos armados, la intensificación de las desigualdades sociales y económicas y, por qué no decirlo, también desplazados por los efectos perniciosos del cambio climático. Aquí, en nuestro continente, en la Europa, en la vieja Europa, estamos viendo atónitos cómo se ha vuelto a levantar sin el mínimo pudor y respeto a nuestra memoria histórica reciente esas alambradas, esos campos de concentraciones ahora llamados de refugiados, cómo se ha vuelto a emplear esa tiránica arma del miedo para hacernos creer que esas otras personas que buscan la paz, que buscan su vida, que buscan el derecho a realización de su vida, pueden ser las que perturben nuestro estado de bienestar, ¿no? Esos son los mismos que salieron rápidos y ardos al rescate multimillonario de la banca, porque a esa sí que había que salvarla, ¿no? En este contexto, mi tierra, Canarias, representa apenas un 1,5 del territorio del Estado, un 0, del continente. Somos apenas 7.400 kilómetros cuadrados. Vivimos gente que llevamos en nuestros genes una importante porción de la historia mundial moderna. Decía Pierre Clavijo que las islas han sido, y todavía lo son, la llave maestra del Océano Atlántico, un espacio decisivo para la conformación de la actual correlación de fuerzas que impera en el planeta. Sin embargo, por ello o a pesar de ello, somos un modelo de convivencia ejemplar entre todas las razas y todas las sucesivas tradiciones que han arribado a nuestras costas. Los canarios y las canarias nos hemos caracterizado por apostar mayoritariamente por la resolución de nuestros conflictos mediante vías exclusivamente pacíficas, asumiendo con una coherencia que huye de la resignación, no nos equivoquemos, que es posible convivir con la diferencia. Y no solo es posible, que desde la diversidad es una fuente inagotable de riqueza. Cerca de 180 millones de turistas han hablado durante los últimos 20 años la idoneidad de nuestro archipiélago como tierra de promisión. Pero también lo han hecho las más de 100.000 personas migrantes que igualmente eligieron nuestra tierra para comenzar una nueva vida al interior de un espacio concebido, no podía ser de otra manera, como parte de Europa, pero desde luego de esa Europa social, de la Europa de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, no de la Europa de las alambradas. Aquí, es decir, allí, en Canarias, en esa Europa de la ultraperiferia, intentamos construir al calor de las bondades de nuestro modelo de bienestar, de nuestro sistema común de derechos, de nuestro patrón de coexistencia democrática.
Creemos que es bueno para el mundo que Canarias fuese declarada territorio de paz, de neutralidad permanente. Creemos que, sin duda, sería bueno para que Europa, en esa puerta sur de su ultraperiferia, tuviera ese territorio de paz y, desde luego, es obvio que para España esa ínfima parte de su territorio fuera un territorio de paz. Pero, sobre todo, y sin duda para nosotros, para los canarios y las canarias, los residentes en las islas, entendemos que alcanzaríamos lo que es para nosotros una cuestión identitaria, y es que nuestra tierra sea una tierra de paz, geopolíticamente sostenida en la necesidad del entendimiento que nos impone nuestra condición cartográfica, que no en vano ha convertido en necesidad nuestra preciosa manía de alejarnos del tambor de la sequía de la guerra. Ayer, un medio escrito y un medio televisivo objetivo y democrático como Canal 13 nos acusaba de que queremos expulsar a los militares que llevan 500 años en Canarias. Aparte de que subyace en esa afirmación un tema colonial, desde luego no es cierto. Y no nos parece que este debate deba embarrarse de esas maneras. Sé que hay portavoces que tienen, y lo digo simbólicamente, las escopetas cargadas para darnos con el tema de Canarias. Pero créanlo, de verdad, les pedimos que asuman este tema con el cariño y la profundidad que se merece. Insisto, para nosotros es una cuestión identitaria. Cada vez que se nos ha preguntado, hemos dicho que no. Hemos dicho que no cuando el referéndum de la OTAN, un no rotunda. Hemos dicho que no cuando la instalación de bases en Arinagas, Americana. Lo único que no queremos es que se utilice nuestro territorio en esa condición geopolítica extraordinaria que tiene como una plataforma de ataque a nadie o de invasión o de intereses particulares. Entre otras cosas, porque se nos pone en la mira telescópica de lo contrario. Solo queremos desarrollar nuestro proyecto como pueblo de paz en democracia avanzada en esa línea. No nos gustaría tampoco que nos enredáramos en la esterilidad del tema normativo. ¿Cómo es posible si hay reglamentos o no hay reglamentos? Entre otras cosas porque vivimos en un continente donde hay cuevas piratas que llaman paraísos fiscales sin que la norma diga nada. ¿Será posible, digo yo, crear un territorio de paz sin mayor sufrimiento normativo, ¿no? Solo les pido, y termino ya, que, y parafraseando, muchas gracias, compañero, parafraseando a John Lennon, que nos den una oportunidad de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pita. Vamos a iniciar el turno sobre la toma de posición por el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Salvador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Igual es un prejuicio, pero créanme que soy un tanto escéptico cuando oigo escuchar a algún portavoz del Grupo de Podemos hablar tan abiertamente sobre la paz. Porque igual algunos de ustedes no sepan que Podemos se ha presentado en coalición con Bildu en el Senado. Bildu, los herederos de Batasuna. Y créanme que esos socios saben poco de paz. Han sabido muy poco de paz durante muchísimos años. Muy poco. Se lo dice una persona que ha llevado escolta 12 años, desde que empezó en política. Por tanto, les aseguro que las biografías de algunos de esos líderes y representantes actuales les helarían la sangre. Y yo, en todo caso, quiero agradecerle su tono. Pero yo no confieso mi incapacidad también para no entender qué es lo que se pretende con esa declaración. Dice, para que las islas modifiquen su estatus hasta convertirse en zona de paz al centro de un contexto marcado por los desequilibrios en la correlación de fuerzas entre naciones y la necesidad de construir verdaderos referentes de progreso económico, estabilidad política y respeto a la Declaración de los Derechos Humanos. Repito, no sé qué utilidad tiene. No sé qué alcance tiene. Yo no sé si es que tenemos igual un concepto distinto de paz, pero probablemente lo que sí que tengamos es un concepto distinto de defensa. Eso sí. Y por eso yo creo que lo que piden, no sé si es un error, no creo que sea una irresponsabilidad, pero creo que no es conveniente, en todo caso, para Canarias. Porque mi tesis es la siguiente. Cuanto más valor tiene aquello que queremos, más nos cuesta defenderlo. O mejor, debemos defenderlo.
Creo que eso es lo que hacemos todos en nuestra vida. Ustedes imagínense que los que estamos aquí dijéramos ahora abiertamente cuál es nuestro domicilio y dijéramos que las cosas que hay dentro son muy valiosas y que además la puerta está abierta. Seamos realistas. Yo solo pido un esfuerzo de realismo. Y yo creo que la gente, el líder de Podemos decía el otro día, la patria es la gente. Sí, claro, somos todos, eso es la nación. A mí me parece correcto. Pues esa gente necesita que algunos garanticen su libertad, garanticen su seguridad y los defiendan. Y eso yo creo que es lo que se hace. Y me parece que cuando algunas unidades están en algunos territorios, pues cumplen bien su función. Me parece que eso es lo útil. Porque utilizando un criterio de utilidad, ustedes citan a Cracovia como una ciudad libre, declarada en 1815, 1846, pero yo he estado allí. Y Auschwitz I y Auschwitz II están muy cerquita, a las puertas de Cracovia. Y no les sirvió esa declaración, más allá de las buenas intenciones que yo le reconozco. Pero, bueno, pues yo le respeto en eso y respéteme que yo tengo otro concepto de lo que debe ser, por desgracia, seguramente, la defensa de aquello que tiene valor para nosotros y aquello lo que queremos, en este caso, en nuestro país. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Catalán, señora Nogueras, tiene la palabra. Gracias. Votaremos a favor de la declaración de Canarias como zona de paz. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Hervías. Gracias, señor presidente. Realmente, cuando llegó la propuesta, veía Canarias zona de paz. La verdad es que suena bonito, idílico, realmente. Pero se comienza a leer y argumentar. Vemos comparaciones del siglo XIX, zonas de paz del siglo XIX. Pero cuando llegamos al final del todo, aquí es donde uno se da cuenta que es lo que busca Podemos. Y es, en el citado tratado, que el Estado central no establecerá en la zona tropas, bases militares o construir fortificaciones de ningún tipo sobre la base de ninguna alianza europea o internacional. Vamos, que lo que busca Podemos no es una zona de paz. Lo que busca Podemos es que los militares, la Guardia Civil, que también es un cuerpo militar, aunque el señor Delgado haya hecho antes una referencia al aspecto de la Guardia Civil, los que nos hemos, me gustaría que estuviera, pero bueno, no está. No te había visto, perdona, Delgado, perdona. mejor. Los que nos hemos criado en una casa cuartel y sabemos perfectamente lo que es la Guardia Civil, no hay ninguna duda de que Ciudadanos tiene una defensa indiscutible sobre las fuerzas de seguridad del Estado, sea Guardia Civil, Policía Nacional, y por ello nuestro programa y por ello proponemos. Esto no es un debate, yo no he interrumpido antes. Señor Delgado, yo no lo estoy señor mintiendo. Hervías tiene la palabra. Yo no le le estoy ruego, mintiendo. compañero de mesa, que me ayude a mantener el orden de la comisión. Tiene la palabra el señor Hervías. Gracias, señor presidente. A lo mejor quizás se ha equivocado de partido, puede ser, porque Podemos, si nos cogemos hemerotecas y cogemos diferentes propuestas, parece que lo que le molesta es todo lo que sean los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, eso no es de Ciudadanos. En todo caso, sería más de su partido. Y a los hechos me remito. Aquí tenemos esta propuesta y lo que, insisto, lo que se busca es que no estén las fuerzas militares no estén presentes en Canarias. Entonces, ¿tanto les molesta que nuestro ejército, que nuestras fuerzas de seguridad del Estado estén trabajando por la paz? Tiene algo que ver no solamente con sus alianzas con Bildu, su rechazo a firmar el pacto antiyihadista con todo el aspecto y las problemáticas que tenemos de terrorismo, y también hace alusiones sobre el tema de los derechos humanos. Hombre, cuando se habla de derechos humanos en Venezuela no parece que a ustedes les interese mucho. Creo que también deberían pensar o hacer un poquito de autocrítica en ese aspecto también. Por tanto, por todo ello, teniendo en cuenta que esto además es una propuesta idílica con el objetivo, insisto, de que no haya ninguna presencia de nuestras
Fuerzas Armadas ni de nuestras fuerzas de seguridad del Estado en las Islas Canarias, nosotros votaremos en contra y sí pediría a los señores de Podemos un poquito más de seriedad y, sobre todo, un poquito más de reconocimiento hacia nuestras Fuerzas Armadas y nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Gracias, señor Hervías. Sí, le ha citado, pero no le ha mencionado con alusiones que me... Seguimos. No. Muchas gracias, señor Delgado. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Cantera. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Hoy nos encontramos aquí, en la Comisión de Defensa, con mayúsculas lo de defensa, porque a algunos parece que no se lo toman suficientemente en serio, debatiendo una PNL del Grupo Parlamentario Podemos que nos pide que desde esta Cámara declaremos a las Islas Canarias zona de paz. Y no es que no nos guste la paz, nos encanta, pero en todo el mundo y no solo en un trocito de él. Total, parece que el resto del mundo deba arder en el infierno de Dante. Con esta PNL, Podemos nos muestra su ética nicomaquea, aristotélica, arrogándose el derecho a establecer una nueva jerarquía del mal basada en su particular uso de la razón. Al parecer, las Islas Canarias tienen derecho a la paz y el resto de España y el mundo no. Miren, señorías, aquí el copiar y pegar no sirve, mucho menos cuando no se sabe lo que se copia y menos lo que se pega, y más en temas de defensa. Es muy bonito lanzar proclamas de paz y no hacer de facto nada. Ustedes nombran la Cracovia de 1815 y 1846, descontextualizándola históricamente. Supongo que se refieren a la Cracovia de los espías, de la lucha de poderes entre Austria, Rusia y Prusia, donde solo los soberanos, poderosos y las grandes familias dirimían las cuestiones. Eso sí, todos iguales ante la ley, salvo los poderosos. Buena zona de paz. ¿Verdad, señorías? Se parece mucho a la situación actual de las Islas Canarias. Es lo que queremos, la Cracovia del siglo XIX. Oh, esperen, no. También se han referido a las Islas Samoa y lo han hecho diciendo que era protectorado como si eso las hubiera protegido. No, señorías, era una colonia, donde también dirimían sus disputas Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. Como decía Clausewitz, las dirimían mediante la continuación de la política por otros medios. Pero queda muy bonito para ustedes decir que eran zona de paz. Por favor, un poquito de rigurosidad y de historia no vendría mal. Y sobre todo no nos tomen por tontos. Al inteligente una lectura le basta para ver lo que ustedes dicen entre líneas, lo que no se han atrevido a escribir. Verán, con esta propuesta no de ley, nuevamente han pretendido algunos de ustedes insultar a los militares como hizo la señora Ada Colau. No queremos aquí a los militares, queremos paz, como si los militares fueran sinónimo de guerra, adornando su escrito con ejemplos muy malos, por cierto, pero no se preocupen. Con ello solo han demostrado lo que ya sabíamos, que no saben lo que significa ser un militar o una militar española, ni que son las Fuerzas Armadas españolas del siglo XXI. ¿Y qué decir con respecto a las convenciones quinta y 13 de La Haya? Qué bonitas nombrarlas y ni siquiera perder el tiempo en leerlas, ¿verdad? Yo me las sé. ¿Y saben por qué me las sé? Porque sé lo que significa ser militar. Pues si se las hubieran leído, sabrían que dichas convenciones se aplican entre los beligerantes y las potencias declaradas como neutrales. Repito, potencias. Y, señorías, las Islas Canarias no son potencias, ni están reconocidas como tal por ningún país, Estado o potencia beligerante. Pero es más, las convenciones quinta y 13 de La Haya, en sus ámbitos, a nada que uno pierda el ratito en leerlas, que no se pierde mucho, verán que ni mencionan la paz y en nada impiden que la potencia declarada como neutral tenga sus propias tropas. En cuanto al Canal de Panamá, ¿de verdad me lo mencionan? ¿Un paraíso fiscal? ¿Esa es su referencia? Es poco apropiada, ¿no creen, señorías? Salvo que Podemos pretendan que las Islas Canarias se transformen en un paraíso fiscal. Les recomiendo que se lean el tratado relativo a la neutralidad permanente del Canal de Panamá, porque se hizo no con la idea maravillosa de acoger a turistas, como ustedes nombran en su PNL, ni a inmigrantes. Se hizo justamente para lo que ustedes critican, preservar las relaciones comerciales con el tránsito de los buques a través del mismo, es decir, por interés económico y el comercio mundial. Rigurosidad, señorías, rigurosidad y, sobre todo, coherencia. Y verán, en cuanto a coherencia en materia de defensa, Podemos denota una insolvencia manifiesta, salvo cuando las cámaras de televisión les alumbran. Tal vez esa sea la razón de esta incongruente PNL, porque ustedes quieren elecciones y, con sentido electoralista no práctico, nos vienen con esta PNL. Ustedes no pueden venir al Congreso con su discurso antimilitarista a pedir que España renuncie a defender a los canarios como al resto de los españoles, a que Canarias se declare potencia neutral y que, por extensión, criminalicemos a nuestros militares como elementos de guerra y no de paz.
paz e impedir que los canarios participen en la defensa del resto de España y sus compatriotas. Eso sí, su antimilitarismo se disipa cuando reclaman en la Comisión de Industria 4 fragatas porque son 5.000 millones de euros. Y estos son mis principios y, si no les gustan, tengo otros. O cuando solicitan al Ministerio de Defensa y al del Interior en un acuerdo que desde un principio no han pretendido ni alcanzar, porque el sillón es el sillón. Pero no hace falta que se vayan tan lejos, señorías, a buscar ejemplos de paz. Lean ustedes la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Es aquella que establece dónde y cuándo intervienen nuestros militares, bajo mandato de la ONU y siempre con aprobación de estas cámaras. Y, señoría, allí donde están nuestros militares van y lo hacen en pro de los más débiles y los más necesitados, de los que huyen, lloran, sufren. Ahí, señorías, tienen 120.000 ejemplos de paz. Ustedes, señorías de Podemos, con la PNL que han presentado en esta comisión, demuestran que detestan lo militar cuando ni siquiera saben cuáles son sus misiones o sus cometidos. A ustedes, señorías de Podemos, que hablan de refugiados y turistas mezclándolos con números, me gustaría verles jugarse la vida como los pilotos del Servicio Aéreo de Rescate, 7 muertos ya. Me gustaría verles apagando incendios, 15 muertos ya. Me gustaría verles pasar horas de frío, calor, sed y hambre mientras protegen convoyes de niños y niñas, hombres y mujeres a zona segura. Todo ello bajo los disparos y las bombas. Me gustaría haberles vistos frente al sufrimiento de padecer enfermedades mientras se rescatan a víctimas del terremoto de Haití o el de Lorca. Me gustaría verles repartiendo comida, agua, leña, mantas, ropas y juguetes. Sí, juguetes. Juguetes allí donde las ONG ni siquiera llegan. Etiopía, Eritrea, Haití, Afganistán, Mali, Nepal. O protegiendo a nuestros pesqueros de la piratería en todos los mares y luego ustedes se comen el pescado. Qué bonito hablar, reclamar y no hacer nada. Los militares no hablan, no reclaman, pero hacen mucho. Hacen paz. Señorías, y termino. La presencia de los militares españoles es sinónimo de paz allí donde han desplegado, de ayuda, de seguridad. Nos encanta la paz y Canarias ya es zona de paz, zona segura. Es una gran parte gracias a los militares españoles. Miren, señorías de Podemos, mientras que sus referentes de paz son Otegi o Bódalo, yo me quedo con los míos, los 120.000 militares españoles. Es todo. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Gracias, señora Cantera. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal. Gracias, señor presidente. Suscribir básicamente las palabras de tanto del portavoz de Ciudadanos como la portavoz del PSOE. Sí me gustaría decirle a la portavoz de Podemos que cuando hablamos de canarios no se arrogue de esa representatividad, puesto que si hay un grupo que es mayoritario en Canarias, evidentemente es el Partido Popular y cuando nosotros intervenimos nunca nos arrogamos esa exclusiva representatividad. La seguridad es un elemento fundamental y esencial para el desarrollo y el progreso de una sociedad libre. Eso debería conocerlo cualquier miembro de esta Cámara. La vinculación que existe entre Canarias y el Ejército, y voy a ser lo más breve posible, es histórica, ¿no? Desde, por ejemplo, no sé, si conoces la figura del almirante Nelson y dónde perdió el brazo, que fue en Tenerife, en su momento, ¿no? O qué ocurrió con la defensa que se hizo de la invasión holandesa de Gran Canaria, a que, por ejemplo, en Canarias se encuentra el regimiento militar más antiguo de toda Europa, ¿no? Yo creo que esa vinculación histórica se olvida en esta propuesta. Y se olvida también el trabajo que, como observadores y fuerzas de interposición, han desarrollado y vienen desarrollando las fuerzas que se encuentran en Canarias, tanto en Bosnia como en Kosovo, como en Afganistán, Líbano, Mali, Operación Atalanta de lucha contra la piratería, etcétera, etcétera. Ese mando de Canarias que recientemente, pues ya sabemos que han perdido la vida casi 7 personas en los últimos tiempos, luchando por la libertad en esos países y garantizando la libertad de aquellos que viven en esos países y fundamentalmente también garantizando la paz en nuestro planeta, en el mundo, ¿no? Yo creo, sinceramente, que no sé quién lo ha hecho antes alusión, pero, por ejemplo, pienso en la Unidad Militar de Emergencias y el trabajo que ha desarrollado incluso recientemente, en un derrumbe que ha asistido en Tenerife, o hace poco hemos conocido cómo 42 de sus miembros son los primeros que han ido a Ecuador a ayudar en el reciente y triste terremoto que han vivido, ¿no? O las operaciones de salvamento y rescate marítimo. Hace poco enterrábamos a 2 militares que trabajan intensamente por garantizar la seguridad en las costas de Canarias, y una actividad que es dura y que me parece que esta iniciativa olvida, siendo, desde mi punto de vista, desconsiderados e injustos con el extraordinario trabajo que históricamente viene realizando el Ejército en nuestra tierra. Me preocupa, además, esta falta de idea, porque yo creo que garantizar la seguridad de los españoles es una misión que es una responsabilidad y una obligación inalienable del Gobierno, y me parece que quien tenga
en este caso los representantes de Podemos, ganas de gobernar algún día este país, deberían introducirlo en sus cabezas. Me parece muy preocupante, además, que entre sus filas se encuentre el anterior jefe de Estado Mayor de la Defensa, el señor José Julio Rodríguez, porque si el señor José Julio Rodríguez avala este tipo de iniciativas, parece que lo que pretende ser no es ministro de Defensa, sino ministro de la no defensa o jefe de Estado Mayor de la no defensa. Es decir, es realmente impresentable. Se ponen ejemplos atroces. Se habla de Cracovia, de Bélgica. Es decir, ni a Bélgica, ni a Holanda, ni a Cracovia les sirvió en absoluto su posición de neutralidad cuando fueron arrasados por el ejército nazi. Por tanto, no se confunda la neutralidad con garantizar la seguridad. La condición de neutral en un territorio no conlleva la protección y desarrollo de los valores fundamentales, como son la libertad, la democracia, la seguridad, etcétera. La posición geoestratégica que ocupa Canarias, que pensemos, por ejemplo, que esos 13 millones de turistas que el año pasado nos visitaron, entre otras muchas condiciones, más allá del clima, más allá de la gastronomía, de la gente, de la calidad de los servicios que se prestan, van fundamentalmente por la seguridad que provee y que se garantiza con la presencia efectiva del Ejército allí, ¿no? Además, el Ejército garantiza la seguridad en el tráfico marítimo, saben que es fundamental desde el Golfo de Guinea, garantiza, por supuesto, la posición de Canarias y, por tanto, su seguridad, teniendo en cuenta que nos encontramos justo enfrente de las costas del Sahel, donde, como bien ustedes saben, hay estados fallidos y donde crece el yihadismo de manera galopante. Hay conflictos, redes delictivas, etcétera. Creo que eso también se olvida en esta iniciativa. En fin, creo que esta iniciativa que presenta Podemos no tiene ningún fin, no ayuda en absoluto a mejorar la calidad de vida de los canarios y lo que único pretende es buscar la discrepancia, buscar el enfrentamiento y, en definitiva, en ningún caso garantizar lo que es fundamental, y es la seguridad del territorio, que es lo que viene haciendo con éxito el Ejército Español en Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariscal.